Buenos días, amigas y amigos. Vamos a tratar hoy en nuestro programa Azul Araña una famosa novela, La peste, de Albert Camus. El autor nació en Argel, una colonia francesa, en 1913, en una familia muy humilde. Su padre muere en la Primera Guerra Mundial, su madre trabaja en la actividad doméstica, es una mujer analfabeta, y el gobierno de la casa está al cuidado de su abuela, que es una mujer muy fuerte. En 1947 va a publicar La peste y en 1957 va a recibir el premio Nobel. En esa oportunidad, él va a destacar la figura de su antiguo maestro de escuela primaria, Jean Grenier, que permitió que él pudiera salir de esa condición de niño tan pobre, consiguiéndole una beca para continuar sus estudios. Los niños de su condición terminaban la escuela primaria e iban a trabajar. Pues bien, en 1960 muere en un accidente automovilístico en Francia. Ha escrito obras famosas, tan famosas o más que esta que tratamos hoy, como El mito de Sísifo, El extranjero, El hombre rebelde, Calígula, El malentendido y distintos artículos periodísticos, porque también ejerció la actividad periodística durante la guerra en un famoso diario de la resistencia llamado Combat, y posteriormente a ella también. Pues bien, vamos a hablar de la novela. La estructura de la novela es lineal, cronológica. Consta de 5 capítulos. El narrador es un cronista al modo de un periodista o un historiador de carácter testigo. Luego, al final de la novela, nos vamos a enterar algo más de él, que yo no voy a revelar, obviamente, porque espero que ustedes la lean, teniendo en cuenta además que es una novela muy pertinente para los tiempos que corren, ¿no? Así que es una novela al mismo tiempo recomendada. Muy bien, la acción transcurre en la ciudad de Orán, una ciudad sin pájaros, sin naturaleza vivificante, una ciudad de vida absolutamente comercial, inclemente, una ciudad sin alma. Y los hechos ocurren en un periodo que abarca de abril hasta febrero, el tiempo en el que sucede la peste. La peste es el conflicto y al mismo tiempo es la situación del mundo a la que deben enfrentar los hombres. Muy bien, los protagonistas son el Dr. Ryu, Gran, el empleado municipal que a la vez es escritor, Panelú, que es el cura jesuita, Tarot, que es, podríamos decir, un idealista, Rambert, que es el periodista, Castel, que es un médico, amigo de Ryu, Cotard, que es un vecino de Gran, Othon, que es el juez de instrucción, y luego otros personajes secundarios como la esposa de Ryu, su madre, los hijos o la familia de Othon, el prefecto, algún otro médico como Richard,
personajes que están en contacto con Rambert, García, Raúl, González, y los personajes van a ir ocupando roles diferentes y al mismo tiempo mancomunados dentro de la acción, enfrentándose a ese mundo hostil que es el mundo de la peste. Vamos a leer algunos pasajes al respecto. Está comenzando el fenómeno. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rieu detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a los hombres siempre desprevenidos. El doctor Rieu estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos, y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, la gente se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida. Pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad, no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos. Eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. Muy bien, un poquito más adelante dice, ciertas cifras flotaban en su recuerdo, y se decía que la veintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. Y entonces esta peste, planteada como algo estúpido, como la guerra, que no puede durar, y sin embargo, y al mismo tiempo esta idea de la abstracción de la muerte, ¿no? O sea, los muertos, los números, y el muerto de carne y hueso. El contraste entre estas ideas o estas situaciones. Muy bien, y un poquito más adelante el doctor seguía mirando por la ventana. De un lado del cristal, el fresco cielo de la primavera, y del otro lado la palabra que todavía resonaba en la habitación, la peste. Una tranquilidad tan pacífica y tan indiferente negaba casi sin esfuerzo las antiguas imágenes de la plaga. Atenas apestada y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silencios, los presidiarios de Marsella apilando en los hoyos los cuerpos que caían, la construcción en Provenza del gran muro que debía detener el viento furioso de la peste, Jaffa y sus odiosos mendigos, los lechos húmedos y podridos pegados a la tierra removida del hospital de Constantinopla, los enfermos sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la peste negra, las cópulas de los vivos en los cementerios de Milán,
las carretas de muertos en el Londres aterrado, y las noches y días henchidos por todas partes del grito interminable de los hombres. No, todo esto no era todavía suficientemente fuerte para matar la paz de ese día. Del otro lado del cristal, el timbre de un tranvía invisible resonaba de pronto y refutaba en un segundo la crueldad del dolor. Y cuando la peste ya está instalada, estamos en la mitad de la novela, el capítulo 3, el narrador, cronista, dice así: así, durante semanas y semanas, los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron. Y algunos de ellos, como Rambert, llegaron incluso a imaginar que seguían siendo hombres libres, que podían escoger. Pero, de hecho, se podía decir en ese momento, a mediados del mes de agosto, que la peste lo había envuelto todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva, que era la peste, y sentimientos compartidos por todo el mundo. El más importante era la separación y el exilio, con lo que eso significaba de miedo y de rebeldía. He aquí por qué el cronista cree que conviene, en ese momento culminante de la enfermedad, descubrir de modo general, y a título de ejemplo, los actos de violencia de los vivos, los entierros de los muertos y el sufrimiento de los amantes separados. Pues bien, así están planteadas las cosas. En este escenario se mueven los personajes. La novela está enmarcada o se inscribe dentro de la corriente o del movimiento existencialista. El existencialismo nace en el siglo XIX con Kierkegaard y va a alcanzar su máximo esplendor en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en las figuras de Heidegger, de Sartre, del mismo Camus o de Jasper, por ejemplo. Este movimiento, esta corriente que se centra en el ser del hombre, advierte que hay un conflicto entre el hombre y el mundo. El hombre toma conciencia racionalmente de su situación o de su existencia en el mundo y advierte que el mundo tiene un carácter irracional. Lo llamaba estúpido aquí, cuando hablaba de la peste, el narrador, como las guerras. Carácter irracional. El mundo no se le da al hombre. El mundo se pone a contramano del hombre. Y eso genera una sensación de angustia que el existencialismo llama el absurdo. Pienso en Mersault, el personaje del extranjero de Camus, bien representativo del hombre absurdo, y en un famoso y hermoso verso de nuestro querido Enrique Santos Discépolo, la vida es una herida absurda, por ejemplo. Frente a esta situación del hombre consciente del sentido absurdo de su ser en el mundo, se plantean dos respuestas. Una, la del suicidio, que va a tratar Camus en el mito de Sísifo. El personaje que lo va a representar va a ser Cotard, el vecino de Grand, que es nihilista y que falla en el intento del suicidio. Entiendo porque Camus no está de acuerdo con esa postura como salida o solución al problema, en tanto y en cuanto yo me mato, pero el hombre en el mundo sigue sin resolver su conflicto. Esta es una salida individual, por lo tanto no es una solución. La otra postura o respuesta al absurdo del mundo es la fe religiosa, que va a representar el cura Panelux, que curiosamente también va a morir en la novela. ¿Por qué? Porque para Camus tampoco esta es una salida. Las promesas de un mundo feliz o las promesas de la vida eterna, de la paz que el hombre alcanzaría en su vida eterna en el más allá, de ninguna manera compensan los sufrimientos del aquí y el ahora, que es el ámbito donde se está sintiendo esa relación del absurdo de existir en el mundo. ¿Cuál es la posición entonces que adopta el pensamiento existencialista de Camus? Es la del hombre rebelde. Un hombre que se revela a vivir una vida automatizada,
un hombre que, asumiendo la conciencia del sentido absurdo, busca constituirse en un ser a través de su existencia. Aquí aparece la famosa frase de Sartre, ¿no? La existencia es anterior a la esencia. Uno no es, sino en función de lo que hace. Y entonces aquí el doctor Ryu, que es el protagonista de la novela y tal vez el más representativo de las figuras de ese hombre rebelde que se formula como solución frente al problema del absurdo, hace de sí un compromiso, un compromiso vital en el que ejerce su medicina. Pues bien, el doctor Ryu no es una casualidad que sea un médico. Estamos en un mundo apestado, en un mundo enfermo, y el personaje que más puede hacer en esa situación, sin duda, es un médico. Podría ser un científico también, pero el científico tiene una relación con el conflicto que es de carácter más abstracto, más aislado. Estudia en su laboratorio, trabaja en su laboratorio. En cambio, el médico entra en contacto directo con la gente, con el otro hombre. Hay una apreciación por el hombre concreto, no por el hombre en abstracto. Y esto bien lo representa el doctor Ryu, que además niega el nihilismo, obviamente, y mucho más el autoaniquilamiento, ¿no? Tampoco es idealista, porque considera Camus que el existencialismo, el idealismo, formula para el que se siente como tal, o se piensa como tal, que sus virtudes van a poder superar los problemas del mundo, y entonces esas virtudes van a terminar haciendo otros males. Y aquí aparece la idea del mal, ¿no? Que es el compromiso moral al que enfrenta el hombre comprometido, el hombre rebelde, que no quiere ser un santo, ni tampoco un héroe, sino un hombre medio, un hombre que actúa en relación a otros hombres concretos, en comunión, de modo social, y que luchan colectivamente frente al mal. Esta lucha en la novela se ve claramente en el conjunto de los personajes. Thoreau es un idealista, pero se ha transformado en parte y participa de la actividad sanitaria. Rambert, que si bien quiere fugarse, escaparse para ir a reencontrarse con su amor en Francia, en París, y el tema del amor es un tema muy importante que vamos a tratar, mientras eso no se produce, ha asumido el compromiso también de participar en la lucha sanitarista. Castel, que está trabajando en el suero. Gran, que es el empleado municipal que está organizando los equipos sanitarios del doctor Ryu. Y esa acción se va a desarrollar en la ciudad. Es un compromiso ciudadano. Muy importante el vínculo de amistad que se sella ese compromiso ciudadano. Hay una hermosa novela, una hermosa escena de la novela donde el doctor Ryu y Thoreau conversan en la noche muy profundamente y luego van a sellar su amistad como una especie de bautismo, ¿no? A nadar en el mar, donde eso también significa un contacto con salir de la ciudad, una ciudad que está construida, dice Camus, de espalda al mar, es decir, de espalda a la naturaleza, y que ese vínculo con el mar va a ser un vínculo con la naturaleza, un vínculo vivificante, un vínculo que le va a dar energía para continuar con la actividad al día siguiente. Ahí aparece el gusto que tiene Camus por la natación, uno de sus deportes preferidos. Y también otro deporte preferido de Camus va a aparecer en la novela, que es el fútbol. González es un futbolista, visitan con Rambert un estadio de fútbol donde no se juega al fútbol, sino donde están alojados los aislados por la enfermedad. Ahí se van a encontrar al juez Otton, que ha sufrido una experiencia terrible, que es la muerte de su hijo. La muerte del niño en la novela tiene muchísima importancia, porque es uno de los ejemplos que da Camus para no poder justificar el sentido de la creación desde el punto de vista
de un bien divino. En esto discute con Panelus, con el padre, ¿no? El padre le dice, bueno, pero no se puede entender todo, o el mundo no está hecho para comprenderlo todo, y eso no le causa satisfacción, o no le alcanza al doctor Ryu para aceptar el dolor de un niño, el sufrimiento de un niño, que es el sufrimiento de un inocente. Muy bien, y eso lo transforma a Oton, a punto tal que ya no quiere volver a la justicia, sino que quiere seguir en la ayuda sanitaria. Muy interesante esto. Bueno, hablábamos del hombre concreto, el hombre medio, que lucha contra el mal de modo colectivo, que esta es la actitud comprometida del hombre rebelde, que esa acción se da en la ciudad, y esto ocurre en el tiempo presente. No es un proyecto a futuro, es en el aquí y en el ahora, en el tiempo presente. En ese tiempo presente, la lucha contra el mal es una lucha contra algo inquebrantable. El doctor Ryu sabe que el mal existe como el bien, que no puede ser uno sin el otro y que no va a ser desterrado. Es peligroso también aquellos que plantean una postura de lucha absoluta contra el mal porque van a forjar los totalitarismos y obviamente van a producir otros males. El mal es inquebrantable, en este caso es la peste va a hacer lo que quiera, se va a ir cuando quiera y como dice Ryux, en cualquier momento va a regresar si quiere aquí en Oran o en cualquier otra parte del mundo. Muy bien, en esta actitud frente al mal, en la que Ryux no es idealista y no tiene posturas totalitarias, se manifiesta como un hombre mesurado, un hombre equilibrado, un hombre sin extremismos, un hombre que lucha de manera comprometida, pero en estas condiciones. Finalmente, en todo el recorrido, podría decirse que se da un mensaje acerca del sentido de la vida. Cuando Ryux va a visitar al viejito asmático, el viejo asmático le dice de manera muy sabia, ¿no? Yo voy a vivir muchos años, porque sé cómo vivir. Y ahí podría estar representado el mensaje, si se quiere, final, o una de las respuestas al absurdo, al sentimiento o la conciencia del absurdo en esta existencia que alcanza al hombre rebelde. Que el sentido de la vida está centrado en vivir lo más posible. No de cualquier manera, sino como un hombre rebelde. Muy bien, pues espero que les haya gustado el tema, que lean la novela que es muy actual y que se suscriban y nos volvamos a encontrar en el próximo programa. Buenos días.